親父、GTR ってすごいのか？¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Feliz día. Yo creo que ya había salido en otros videos así. Creo que este es el segundo que grabo así, pero tuve que hacer un cierre donde ya vieron que ya yo estaba así pelón. Entonces, bueno, aquí estamos con el Mazda RX-7. Vamos a empezar por fin. Ya en el video pasado vimos cómo lo pintamos, le cambiamos el color amarillo, las piezas que le vamos a poner, todo lo que queremos hacer, y hay mucho por hacer, así que vamos a empezar de una vez. Yo soy el Chamo Tuning y esto es Tuner Garage. Señores, ya acá tenemos al Mazda. Aquí está el Engine Bay. Vamos a empezar directo a montarle el motor. ¿Por qué? Si me faltan cosas para poder arrancar el motor, tengo tiempo de pedirlas y mientras va llegando vamos avanzando otras cosas estéticas, el spoiler, rines, frenos, etcétera, etcétera. Pero quiero iniciar con el motor porque donde me salga algún imprevisto, que tengo que pedir algo, entonces podemos ir avanzando otras cosas y no quedar parados con el proyecto. Entonces vamos a estar limpiando ahí el Engine Bay, la parte negra que está abajo, la que no va amarillo. Quiero echarle una limpiadita antes de montar el motor. ¡Al fin! Y acá tenemos nuestro motor rotativo. Nuestro motor rotativo que está armado, forjado supuestamente para aguantar 800 caballos. Es el 13B del FD3S, que es este mío, pero está forjado. El único detalle que no me gusta es esta pintura roja. Con plateado, parece una serpiente, parece una cosa rara. Y ese rojo, junto con los cauchos de los piping, que ya los vimos, que son azules, más el amarillo del carro, va a parecer una bandera de Venezuela o una bandera de Colombia, porque tiene más amarillo que todo lo demás. Y demasiados colores para mi gusto. La verdad, esto a mí no me gusta. Esto para mí se ve muy feo. Disculpa al que le guste este estilo así. A mí en lo personal no me gusta. Me gustaría más que fuera el color original, el plateado original del aluminio. Creo que esto viene un metal un poco más oscuro. Por acá más o menos podemos ver. Yo preferiría que se viera así. Entonces, aquí compré tumba pintura desengrasante. Vamos a empezar a tapar todos los huequitos, quitarle la pintura esa horrible, ver cómo nos queda, porque si nos queda feo igual tenemos que volver a pintarlo. Y a ver si ya nos faltaría poner el clutch, las bases del motor, y empezamos a poner a este rotativo 13B dentro de nuestro RX-7. Sí. Digo, pues ¿ya tapaste todos los juegos? Digo, yo decía empezar por este lado, acá creo que no va nada. Igual le puedo meter un papelito ahí. Bueno, vamos a empezar a tapar huecos con papel, con tape. Aquí todo para que no se meta el agua y lo que vamos a usar. Toma pintura, desengrasante, todo. Hay que estar bien seguro de que no se meta nada para dentro del motor. Y igual vamos a hacer algo muy superficial. No le voy a caer con una manguera así a reventar, ¿no? A tratar de tratarlo como una niñita recién nacida, que es lo que es este motor.
El estilo Tuner Garage. El man aquí trabajando duro, sudando. Y Ricardo. No, yo pregunto cuando no sé, yo nunca Ricardo he usado el removedor de pintura, loco. Fresh. Miren, ¿Por ve. qué crees que estoy calvo? Me No cayó está un ni poquito en la sudando. cabeza. Tuve que pelarme porque me cayó en la cabeza. Con el agua, entonces si son dos personas te va a pasar lo que me pasó con el 370, explota. ¿Te imaginas que explote con esta vaina? Bueno, señores, va bastante bien, bastante mejor, pero estoy pensando que estos punticos rojos va a estar un poco difícil que se salga. Entonces, yo creo que lo que vamos a hacer es ir a comprar pintura de alta temperatura negro mate. Y digo, igual le quitamos esa pintura fea porque la pintura aparte es de mala calidad. Y le tiramos su pintura negro mate bien. Y se va a ver mucho mejor que con ese rojo asqueroso. Y así. ¿Qué estamos haciendo aquí, Ricardo? Bueno, el señor acá presente está calentando un poco la superficie, creo que para que agarre más la pintura, ¿no? Correcto. Bueno, para que adhiera bien la pintura a alta temperatura que le vamos a poner. Solamente vamos a pintar las partes de hierro porque dice que se puede oxidar. Entonces, rojo estaba muy feo, el aluminio ya quedó bien, ya quedó bonito, lo pueden ver. Y vamos a ponerle negro en la parte que era roja. Ya va a quedar nuestro motor más presentable. Ah, no, esto queda así plateado, color aluminio normal. Y vamos a pintar en las partes estas como de hierro, creo que es esa parte. Bueno, señores, ya vimos cómo quedó nuestro motor. Miren cómo quedó. Bello, lindo, mucho mejor que esa mierda roja que teníamos antes. Y ya es de noche. Como verán, es de noche, estamos trabajando de noche. Suficiente por hoy. Mañana sigue este video, por supuesto. No es que ya vamos a cerrar el video, pero entonces volvemos mañana para montar ese motor. Bueno, señores, ya tenemos nuestro motor acá agarrado, listo, casi listo para montarlo en el RX7, porque acá estamos todavía limpiando un poco, limpiando eso de abajo para ya preparar todo para montarlo.
lo que vamos a ir haciendo es poniendo nuestro nuevo clutch. Como saben, compramos un clutch que aguanta 500 libras-pie torque. Sé que no vamos a sacar 500 libras-pie torque. Este es el collarín o la balinera del clutch nueva. Vamos a ir montando el clutch acá, centrarlo. Ya verificamos que la volante está bien. Y luego preparamos allá y vamos a ver si podemos montar nuestro motor. Estas bases tampoco van las que vimos que tenemos para ponerlo. Entonces ponemos el clutch, levantamos, cambiamos las bases, preparamos allá y dejamos nuestro motor montado hoy. Lo que podemos hacer es montar el motor y después darle a la gente la mala noticia de lo que pasó acá atrás. Y para arreglar esa mala noticia lo montamos en el elevador. Entonces no lo subo acá atrás. Bueno, agora sim. Ahora tenemos que quitarle estas bases, son tornillos 17, porque tenemos las nuevas bases Billet, así que pistola y socket 17. Fuera, no van. Bueno, señores, acá tenemos nuestras bases nuevas. Tienen algo aquí que no sé en verdad para qué es. Ok, vamos a ir descifrando. Para los que no estuvieron en el video del unboxing, vayan al video anterior donde vimos todas las piezas que le vamos a meter. Miren qué belleza. Tiene dos alturas. Así que bueno, vamos a empezar a deducir. Esto de acá, deduzco yo que van aquí agarrando allá en la carrocería, las dos que van a ir así, agarrando ya la carrocería. Ahorita las ponemos. Estos tubitos, tornillitos son los que van acá adentro, o sea, son los pasadores, exacto, correctamente, para sostener el peso del motor, que en verdad es un tornillo bastante delgado para sostener el peso del motor, pero
así viene el kit. Así viene el kit, no podemos hacer más nada. Ok, estos de acá son los tornillos que acabamos de quitar con los que agarra la base abajo al motor. Aquí estamos bien, pero tiene un montón de tornillos chiquitos que no tengo idea de dónde va. Ok, ya sé para qué son los otros tornillos. Estos tornillos que agarran el cárter hay que quitarlos porque interrumpe aquí con la base. Entonces la misma base va a agarrar todo. Entonces saco este, saco este, saco este. Y esos son los tornillitos que quedan extra. Ok, ya sé para qué es esta pieza. Esta pieza va con este tornillo aquí, agarrándola, y entonces va acá. Entonces así no se va a mover y por debajo uno le va a poder poner la tuerca. ¡Qué genios! I think the girls with their nails done now. Girls with their nails done. I think the girls with their nails done. Houston, tenemos un problema. NANI?! El problema que estoy viendo es que está quedando con algo y no son la base. Yo creo que sí es la base. Sí, la base. No, la parte de la parte. Ah, no, no, pero está, aquí está libre todavía. Por poquito, pero está libre. Voy a poner esto vaina para arriba. Pero después, ¿ah? No, 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 no. Marico, aquí está libre. Yo siento que algo le está pegando. Yo siento que está apoyado. Falta embonar bien. Está en el está apoyado en la misma transmisión. Hay que subir un poquito. Pero a altura. Ahí. Bueno, señores, como vemos ya tenemos nuestro motor 13B ahí montadito. En verdad las bases me gustaron mucho, cómo quedan, cómo se ven, quedan a la vista. Me gusta bastante, están bastante nítidas. Estaba medio organizando y tratando de descifrar el poco de cables que tiene. Y ya empecé a ubicar aquí ciertas cosas, pero esto tengo que después volverlo a bajar. O sea, quiero entender cómo va, ver que no me falte nada. Y luego entonces esto tengo que desmancharlo. Si ven, tiene como manchas ahí de briseo. Eso hay que trabajarlo y desmancharlo. Pero ya más o menos estoy viendo cómo van ciertas cosas, cómo va el cableado. El cableado ya sé que esto engancha aquí. Estamos más o menos organizados. Estamos más o menos organizados y creo que estamos bastante completos. Hay otra parte acá, que es la que va hacia atrás, hacia el motor de arranque. Y yo creo que
voy a empezar por allá. Voy a montar el esclavo para entonces poder montar el motor de arranque, tirar el cable porque necesito medir la compresión de este motor porque no sabemos el motor cómo está. Acuérdense que yo compré el carro con el motor abajo, supuestamente el motor está recién armado y está bueno. Entonces quiero medir la compresión. Vamos a poner el esclavo nuevo y el motor de arranque nuevo que tenemos. Ok. El brand new. Entonces aquí está la base original, quitamos la línea, quitamos la base, ponemos el nuevo y montamos. Este no, creo que no estaba malo, pero por si acaso vamos nuevo. Este carro es bastante raro en lo que es la parte de aceite. Tiene dos oil coolers. Yo no sabía que tenía dos oil coolers. Usa uno allá y uno acá. Lo podemos ver acá por las entradas de aire. Ahí está. Ahí lleva uno. Y el otro allá adentro. Ahí está el otro. Ok, entonces, para que sea más fácil de ver, sale la presión, creo que retorna la presión por aquí, porque él sale de allá del filtro, que no lo puedo poner porque necesito unos zorrines que tengo que comprar. Sale del filtro, va para esta entra en esta de acá. Este es de Power Steering, este no se va a usar. Entonces ahí entra al oil cooler de acá. Luego baja por esta otra tubería de aquí y sigue hacia el otro oil cooler del otro lado. Entonces luego retorna y retorna por esta tubería y esta tubería aquí al bloque. Vamos a ponerlo. Bueno, señores, estamos otro día aquí con el RX7. Todavía se me ve las lagañas del sueño, pero en verdad ayer hicimos bastante, adelantamos bastante. Hicimos un par de cosas que no quise grabar porque eso ya sería spoiler para el siguiente video. Pero bueno, ya pusimos el motor, conectamos los oil cooler, pusimos el motor de arranque, pusimos el esclavo. Adelantamos bastante, clutch, bases, ya el motor está en su sitio. Y viene por ahí el experto en rotativos que nos va a enseñar bastante y nos vamos a ilustrar bastante. Pero eso vamos a dejarlo ya para el siguiente episodio. Así que si no estás suscrito, suscríbete al canal porque vamos a hacer un video con un experto en rotativos que vamos a aprender bastante sobre estos motores. Así que, sin más que decir, yo pienso que hemos avanzado bastante por este video. En el siguiente seguiremos con este gran proyecto. Entonces, nos vemos a la próxima. Yo soy el Chamo Tuning, esto es Tuner Garage. Bye bye.